hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Ahora, Friedrich Nietzsche parece confundir moralidad con libertad. Él piensa que alguien moral es alguien esclavo, y eso es totalmente absurdo. Un ser humano no es libre al convertirse en un ser inmoral. Antes, al contrario, cuando una persona viola la ley de Dios, se convierte en un ser esclavo de sus propias pasiones inmorales. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que alza tu cabeza y mira hacia todos lados y enfócate en todos estos esclavos del pecado que andan por ahí felices, ¿verdad? ¡Qué felicidad de Cusatón! Soy esclavo del pecado y también de las aplicaciones bancarias de celular. Ahora, vamos a ir a fondo en este tema. Vamos a ir a lo más profundo de la inmoralidad, ¿verdad, hermanos? Porque es la única manera de entender la desgracia de la inmoralidad. Cuando vamos totalmente a fondo a ese hueco profundo, oscuro y espantoso de la inmoralidad. Sobre todo porque el error del nihilismo es que se ha convertido en una doctrina que hoy la Iglesia Católica etiqueta como el bien común, ¿verdad? Hasta ese punto ha llegado este problema. Entonces hoy la moral se ha convertido en un instrumento utilitario en el cual las personas se acogen a lo que ellos piensan que es moral según les convenga, o inclusive cuando hay un problema y las personas piensan que es válido actuar de forma inmoral si se va a solucionar un problema grave en la sociedad, pues eso es también un nihilismo utilitario o un cristianismo zoroastrista, ¿verdad, hermanos? Y en este caso nosotros lo vimos durante el 2020. Había un problema gravísimo en la sociedad, había un supuesto virus que andaba suelto y la solución fue usar células de fetos abortados. Entonces se usó una solución inmoral para tratar de resolver un problema en la sociedad. Y ahí tenemos una moralidad relativa que básicamente nos revela la inmoralidad, no solo de la sociedad, sino también de la Iglesia Católica, quien dijo que eso era moralmente aceptable porque ayudaba a muchas personas. Es decir, que algo es moral cuando se beneficia a la mayor cantidad de personas, aunque eso haya sido inmoral. Es una idea bastante corrupta. Entonces vamos a mirar a fondo la inmoralidad para entender este problema muy, pero muy a fondo. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot
concibieron de su padre, y dio a luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Este pasaje bíblico nos revela cuán bajo puede caer el ser humano cuando se despoja de la ley moral de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero no olvidemos que el mundo se convertirá y se está convirtiendo en una gran Sodoma global, y ya lo estamos viviendo. Hoy te roban y el ladrón sale libre, y el juez te regaña por pendejo porque te dejaste robar. Pero miremos lo nefasto, lo perverso e inmoral de esto que ocurre con las hijas de Lot, las cuales claramente habían sido adoctrinadas en Sodoma en torno a una moral utilitaria o nihilista. Y esto es lo que conocemos como la doctrina del estado de emergencia, donde cuando existe un grave problema, la inmoralidad es válida para tratar de salvar a la nación. Así que cuando las hijas de Lot se encontraron con un problema grave, al darse cuenta que no habían más hombres en la tierra, por lo menos como ellas pensaban, y de pronto su padre envejecería, y ellas terminarían de repente solas, sin nadie que las ayudara, siendo viejas y sin posibilidad de poder labrar la tierra y alimentarse para sí mismas, lo cual las llevaría rápidamente a la muerte. Por eso, en aquellas épocas era imperativo tener descendencia lo antes posible, de manera de que los hijos pudieran cuidar de sus padres cuando ellos ya no podían ejercer una labor física en el campo. Pero resulta que las hijas de Lot no tenían con quién emparejarse porque ellos estaban en una cueva. El único hombre era su padre, y no habían habitantes a cientos de kilómetros porque todas las ciudades circunvecinas habían sido destruidas por Dios, por lo que no quedaba nadie con quien pudieran tener descendencia. Y en parte uno pudiera ver el problema, es decir, el problema en el que estaban era real y genuino. En esa época no era como hoy, que podías tomar un vehículo y viajar rápidamente cientos de kilómetros. En esa época viajar grandes distancias significaba que podías morir al no poder sobrevivir durante el viaje. Y sin embargo, el problema era real, pero había una sola solución, por lo menos hasta ese momento, y era una solución corrupta y espantosa. Y el tomar esa vía nos revela de parte de las hijas de Lot una falta de fe, pero también una gravísima falta de moral. Y es lo que también hoy vemos con las religiones cristianas, especialmente la Iglesia Católica, con su doctrina de que el fin justifica los medios, es decir, que todo se vale si el objetivo que se busca es bueno. De manera de que si lo que se busca es salvar la vida, entonces cualquier inmoralidad es válida con tal de salvar la vida, ¿verdad? Ya hemos estudiado mucho nosotros sobre este tema, que inclusive en el Sanedrín judío esto ha sido convertido en una ley, la ley Pikuach Nefesh, en donde tú puedes comportarte de forma inmoral para salvar la vida. Y esto fue lo que hicieron las hijas de Lot. Ahora, en este pasaje bíblico se revelan unos puntos claves sobre esta inmoralidad. Y es que Lot, a pesar de estar dormido, porque lo habían emborrachado, pudo igual funcionar como hombre biológicamente, al punto de que, sin estar consciente, terminó embarazando a sus dos hijas. Pero aquí hay que aclarar algo. Lot estaba en un estado de total inconsciencia, por lo que Dios no lo culpó de ese horrible pecado, y el apóstol Pedro da testimonio de esto. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 9. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué bello, hermanos. Y hay que tener fe, ¿verdad? Porque pueden presentarse terribles problemas, pero el Señor es capaz de librar de tentación a los piadosos. Esto fue lo que no consideraron las hijas de Lot, ¿verdad? Un poco de fe, vamos, que Dios podía ayudarlas a que tuvieran descendencia. Pero bueno, a la final, Lot no podía ser culpado, porque antes él fue una víctima de sus propias hijas, es decir, Lot fue violado por sus propias hijas. Es algo bastante corrupto. Pero hay un punto interesante, y es que a pesar de que Lot estaba inconsciente, su cuerpo, con todo y lo inconsciente que estaba, sintió placer al punto que embarazó a sus propias hijas. Y eso nos revela algo crucial, que la carne no diferencia si algo es moral o inmoral, si algo es correcto o incorrecto, ético o falto de ética. Básicamente, la función de la carne es producir placer o dolor según sea el estímulo exterior que recibe, pero el cuerpo humano en sí mismo no puede decidir si ese placer que está sintiendo es moral o es inmoral. Y es curioso que la ciencia haya avanzado tanto en esto y aún sea tan poco entendido por las personas, porque el punto clave es que el cuerpo humano tiene funciones que en muchos casos no requieren de la conciencia, sino que se desatan de forma automática, porque están sujetas a impulsos, al sistema nervioso, a actos reflejo, de manera que una persona no necesita ni pensar qué pasa cuando la acarician. Es decir, el acto reflejo del sistema nervioso está diseñado automáticamente para generar placer, o cuando la golpean, inmediatamente el sistema nervioso genera dolor. Entonces, el cuerpo humano es como un reloj análogo con un montón de piñones trabajando automáticamente sin que nadie tenga que mover uno de esos piñones. Por ejemplo, tu estómago disuelve tus alimentos, tus riñones filtran las impurezas de la sangre, tu corazón bombea esa sangre y todo está regulado por tu sistema nervioso. Y tú no tienes que hacer nada, él funciona así solo, todos los días sigue funcionando, y tú puedes estar pensando en cualquier otra cosa y tu estómago está trabajando. Entonces, si esta es la situación en la que se encuentra el cuerpo, ¿cómo pudiera un ser humano pensante gobernar su vida en torno a un mecanismo que no puede diferenciar lo bueno de lo malo o lo moral de lo inmoral, sino que más bien es un mecanismo que está destinado a generar respuestas automáticas? Y eso fue lo que le pasó a Lot. Y es que el relato de lo que le ocurrió a Lot en esa cueva es interesante, porque uno pensaría, caramba, ¿acaso un hombre puede ser violado? Y básicamente nosotros vemos que el cuerpo humano va a generar sensaciones de respuesta de acuerdo a los estímulos que reciba. Y con todo y eso, el cuerpo humano no se detiene como que, no, eso no es correcto. Al cuerpo humano no le importa nada de eso, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es el alimento. La lengua del ser humano, sus papilas gustativas, están diseñadas para saber cuando algo que está comiendo sabe bien o sabe mal, sabe amargo o sabe a podrido, ¿verdad? Pero